Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos con Mario Guerrero, politólogo, para compartir esta emisión. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y hemos invitado para esta edición a Pilar Álvarez, investigadora del CONICET y especialista en política internacional del este de Asia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mario? La verdad parece ser que un tema novedoso, pero lo cierto es que hay mucha historia por detrás de este conflicto y es por eso que a Pilar la hemos invitado. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos cuentes de manera breve de qué se trata todo este conflicto. Entre China y Taiwán. Sí. Entre China y Taiwán, ¿de qué se trata? Bueno, la coyuntura en particular, bueno, como habrán visto en las noticias, es en principio una provocación de Estados Unidos respecto de la situación particular que tiene Taiwán para China y en realidad que tiene Taiwán también para la comunidad internacional. Taiwán es considerada por la República Popular como una provincia, sería rebelde, es decir, forma parte de sus provincias, pero en este momento no está bajo el control de la República Popular. Y para Taiwán, que es lo que se conoce como la República de China, tiene como distintas perspectivas, trata de ganar en la arena internacional alguna autonomía, aunque no ha sido posible hasta ahora. Si ustedes quieren, nos remontamos atrás en la historia, en realidad, sí, para que entiendan el conflicto. En realidad, China, a partir de su revolución, que va a poner fin al sistema dinástico, y quienes van a ganar son los nacionalistas, o a veces conocidos como el Kuomintang, y el partido del Kuomintang va a gobernar en China hasta que pierden la guerra civil contra las fuerzas del Partido Comunista Chino, contra el Ejército de Liberación. Entonces, cuando se constituye la República Popular el 1 de octubre de 1949, quienes formaban parte de los puestos como directivos del Partido Nacionalista, como Chiang Kai-shek, que era quien gobernaba en ese momento en China, más sus soldados y otros funcionarios importantes, se van a retirar a Taiwán. Van a hacer en principio lo que se conoce como una retirada que podría haber sido momentánea en términos de las percepciones de ambos lados, es decir, ellos se retiran a Taiwán, que Taiwán era una provincia, sería de China hasta ese momento, y empiezan a gobernar ahí. Entonces la República Popular, la República Popular en esa época, tienen que recordarlos, es decir, a partir de 1949, tiene algunas partes del territorio actual que todavía no estaba bajo su control. Por ejemplo, Hong Kong y Macao, que seguían siendo colonias, es decir, no van a formar parte de la República Popular en esa primera etapa, y en este caso queda también Taiwán como a cargo de este gobierno nacionalista. En principio, había algunas estrategias para ir a recuperar Taiwán pronto, y estas estrategias van a fallar y sobre todo se va a dilatar cuando aparece otro conflicto regional muy importante y al poco tiempo de haber triunfado la República Popular, que va a ser la Guerra de Corea, en la cual China se va a tener que ver involucrada en la Guerra de Corea, y eso va a ser como dilatar esta primera posibilidad, que era la recuperación inmediata, y finalmente a partir de ahí no va a haber ningún tipo ni de invasión ni provocación real como de avance militar para ir a recuperar Taiwán, y ya a partir de siendo muy breve, ahí ustedes preguntarán, sí, porque me estoy salteando varias cuestiones importantes, a partir de 1979, ya cuando se anuncian estas políticas de apertura, lo que se conoce como el socialismo de mercado, ya ahí empieza a haber un proyecto que se concreta en la década del 80, que es negociar la incorporación de Hong Kong y Macao, y por eso tiene una incorporación al continente con un estatus diferente, porque el estatus diferente era que en estos países había habido capitalismo bajo gobiernos coloniales, y por lo tanto, bueno, empieza como una forma de negociar de qué manera se podían a un Estado socialista, respetando el capitalismo, y bueno, de ahí surge lo que es hoy Hong Kong y Macao, que tienen un estatus diferente y algunas libertades distintas, además de respetar su sistema económico diferente. Y en el caso de Taiwán, se abre esta posibilidad en el caso específico de Deng Xiaoping de proponer la incorporación como el caso de Hong Kong y el caso de Macao, bueno, con algunas libertades distintas. Esto fracasa porque Taiwán no va a rechazar estas propuestas del continente, y bueno, y a partir de ahí tenemos en realidad algunos avances que se van a ir produciendo ya hacia fines de la década del 80 y 90, pero estos avances tienen que ver con formas de cooperación y de diálogo entre ambos, pero
China tiene formalmente una política que se llama la política de una sola China. Por lo tanto, en esa política de una sola China, cualquier país que acepte tener relaciones, que formalmente tiene relaciones diplomáticas con la República Popular, no puede tener relaciones formales con Taiwán, porque hay una sola China para China, que es la República Popular, y Taiwán simplemente es una provincia rebelde. Y esta política ha sido aceptada por todos los países, en realidad, que han establecido o restablecido relaciones diplomáticas con la República Popular, y también fue aceptada en octubre de 1971, cuando se somete a votaciones a las Naciones Unidas a ver ¿cuál de las dos Chinas sería la China que iba a tener el asiento en las Naciones Unidas? Porque hasta ese momento, obviamente, quien tenía el asiento era Taiwán, porque formaba parte del bloque occidental, del bloque capitalista en el marco de la Guerra Fría, pierde su asiento en esa votación y la mayor parte de los países que conforman las Naciones Unidas deciden que el asiento lo tiene que ocupar la República Popular. Entonces ahí es un primer punto de inflexión muy importante para la historia de Taiwán y también, por otro lado, un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de esta propuesta de China, que es que hay una sola China. El reconocimiento que se repite en todos los países como la Argentina, que tienen relaciones diplomáticas con China y aceptan la política de una sola China. Claro. Ese sería como el origen de toda esta sería separación y de estas posturas distintas. Lo que pasa es que hasta 1971 tenemos, bueno, hasta la firma en realidad del Tratado de Amistad en el 72 entre Estados Unidos y la República Popular, obviamente Taiwán va a ser un aliado estratégico de los Estados Unidos, lo sigue siendo, pero hasta esa época tiene una presencia militar directa en Taiwán y a partir de lo que va a ser primero la firma del Tratado de Amistad y después el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular y Estados Unidos en el 79, lo que se va a producir es que, bueno, va a tener relaciones como indirectas en términos militares, ¿no? Es quien le provee gran parte, obviamente, de que a quienes uno de los grandes compradores de armamento de Estados Unidos va a ser Taiwán, pero ya no puede tener esa presencia directa, sino puede tener las bases militares en territorio de Taiwán por haber aceptado, obviamente, la política también de una sola China. Pilar, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir analizando el conflicto, porque ya estuvo bueno esto de repasar rápidamente por qué se da esa situación, y a partir ya del próximo bloque vamos a analizar qué está pasando hoy, porque también hay que decir que con la visita de Nancy Pelosi, esta figura de la política de Estados Unidos, hubo ciertas situaciones que en esta parte del mundo y los medios en el mundo en particular tuvieron una visión bastante importante de lo que sucedía. Así es que lo vamos a analizar después de la pausa. Ya volvemos, estamos en Chat Internacional. Seguimos aquí en Chat Internacional hablando del conflicto entre China y Taiwán y lo hacemos con Pilar Álvarez, que es investigadora del CONICET y especialista en política internacional del este de Asia. Pilar, bien como vos comentabas en el bloque anterior, estabas hablando de las relaciones de Estados Unidos con China, y lo que hemos estado discutiendo en días anteriores es la visita de Nancy Pelosi a la isla de Formosa o a Taiwán, y queríamos saber, digamos, de las intenciones que ha tenido Estados Unidos con esta visita y cuáles podrían llegar a ser las potenciales consecuencias. Bueno, yo soy partidaria de los que opinan que esto forma parte de esta estrategia más amplia que se le ha vendido en materia de seguridad al presidente Biden, a pesar de que él dijo que no estaba involucrado, obviamente, con la visita de Pelosi, que es lo de abrir los dos frentes, ¿no? Estamos en un mundo claramente que ha cambiado, que no es el mundo del que hablábamos en el bloque anterior, de transición. Bueno, China ya no ocupa ese lugar transicional que ocupó durante la época, sería de Deng Xiaoping o de apertura. China claramente es una de las principales potencias del mundo y va a ocupar un rol mucho más prominente en el futuro, y esto obviamente empieza para Estados Unidos es una gran amenaza en su perspectiva, porque bueno, Estados Unidos tiene que asumir que va a dejar de ser la hegemonía principal, sigue siendo el país hegemónico en muchos aspectos, pero su hegemonía es un país que va perdiendo peso relativo con el correr de los tiempos cada vez más importante, ¿no? Y esto, frente a la pérdida de ese peso relativo del gran hegemón de
de la etapa anterior, bueno, su política es generar amenazas y generar enemigos en estos estados que considera que son como para ellos sus enemigos del futuro. Uno es China y claramente quedó demostrado lo de Rusia con la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora, esta visita de Pelosi se da justamente después de haber estallado la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, de ese frente de desgaste estar abierto, y se entiende que lo que quiere es abrir otro frente para ver de desgastar a China. El tema es que, bueno, que China no tiene la misma postura que Rusia frente al diálogo, a las tensiones que le provoca en alguna medida Estados Unidos, y si bien salió a declarar, obviamente, que era muy peligroso, como dijo Xi Jinping, están jugando con fuego, nos están amenazando, no tiene la postura por ahora de generar o algún tipo de conflicto militar, ¿no? La idea de China, al contrario, es evitar verse involucrada en cualquier tipo de conflicto directo, pero tiene que defender sus intereses, y sus intereses, obviamente, es que Taiwán a la larga va a ser para la mirada de China una provincia de China, no va a lograr incorporarla a la República Popular, y Estados Unidos nada tiene que hacer en ese territorio. Entonces tiene consecuencias porque ya abre o deja como que nos da a ver que esa línea de conflicto de alguna manera ya la abrió, aunque no vaya a haber una guerra, etcétera, porque sería un poco distinto que en eso que en la situación de Ucrania. Habría que ver si Estados Unidos se quiere involucrar militarmente, confrontar con China. Bueno, sería un juego donde todos pierden claramente, sobre todo con el conflicto abierto ahora de Rusia y Ucrania, pero ya abrió como la puerta a esta tensión. Y por otro lado, las consecuencias son muchas también para Taiwán, porque el principal, obviamente, socio comercial de Taiwán es China, depende en un 54% de su economía de los comercios e inversiones con China, además de que es obvio, ¿no? Es un territorio pequeño, ¿no? Tiene mucho que perder en abrir un conflicto, y por lo tanto, bueno, también es como que de alguna manera interfiere en las formas de negociación que han encontrado hasta ahora para sobrevivir tanto Taiwán como la República Popular, y represalias económicas, obviamente, que ha puesto China a raíz de estas tensiones y estos conflictos, porque no hay que olvidar que Pelosi fue recibida por la presidenta de Taiwán. Exacto. Bueno, de hecho, una de las cosas que te quería consultar tiene que ver por esto lo que venías discutiendo, ¿no? De hecho, hay quienes dicen de que se llega a este punto de tensión porque se terminó de caer ese proyecto que estaba sobre la mesa de constitución de una sola China, dos sistemas, ¿no? Esta idea de respetar en cierta manera la autonomía política de Taiwán, pero incorporarla definitivamente al territorio. ¿Estamos ante la posibilidad de que se haya caído toda esa opción como salía del conflicto, o estamos en camino directo a una mayor radicalización? Ahí tenemos como dos discusiones. Una, primer comentario, es la política de una China sería dos sistemas, siempre se refirió a dos sistemas económicos, no políticos, ¿no? Que sería para otro debate con todo lo que pasa en Hong Kong, ¿no? La idea del respeto sería el sistema capitalista, que podría articularse con el socialismo de mercado, que es el sistema que tiene China para su economía, ¿no? Pero después no es dos sistemas políticos, es decir, no es una democracia con un régimen de partido único, no, sino que a partir de ahí se generaban algunas negociaciones de algunas aperturas políticas. Por otro lado, en el caso de Taiwán, hay que ver qué pasa también en tema de los partidos políticos en Taiwán, porque ahora justamente está gobernado por el PDP, que es el partido que tiene una política más fuerte en torno a cómo generar algún reconocimiento sobre su independencia. Sería mucho decir, porque nunca sometió al país a un referato sobre la independencia, pero tiene una política más activa de ir logrando el reconocimiento en el mediano plazo como una forma de poder negociar lo que ellos creen, que poder negociar obviamente su independencia en un futuro. Hay que ver qué pasa si esta situación contribuye a que el PDP permanezca en el poder, o si al revés lo desgasta y provoca la llegada del partido del Kuomintang, que el partido del Kuomintang anecdóticamente es el tradicional enemigo de la guerra civil de China, pero es en la actualidad el partido que tiene mejores relaciones con el continente. Entonces, habría que ver también qué pasa si hubiera un cambio de partido político, más allá de que varios funcionarios de manera transversal se declararon a favor de la visita de Pelosi, pero si estuviera el Kuomintang quizás haya formas de negociación más importantes.
En eso no creo, por lo menos los canales de negociación siguen están obviamente las relaciones tensas, puso represalias China, pero habrá que ver qué pasa en el mediano plazo y sobre todo qué pasará si va Taiwán después hace un cambio en el partido político, quizás haya algunos giros. Una cosa es que la situación quede en una tensión como lo conocemos ahora, otras cosas que siga escalando la tensión con más provocaciones a lo largo del año. Pilar, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida regresamos, seguimos después del corte analizando. Yo me quería quedar, y esto lo dejo como inquietud para el próximo bloque, ¿cuál es la sensación que tienen los habitantes de Taiwán, sobre todo frente a esta situación de conflicto? ¿Cuál es la percepción que tienen y qué opinión, si se conoce, de justamente la ciudadanía de Taiwán? Pero eso lo respondemos después de la pausa. Estamos en Chat Internacional, ya regresamos. Estamos en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD, hablando del conflicto China-Taiwán. Lo hacemos con Pilar Álvarez, investigadora del CONICET y especialista en política internacional del este de Asia. Pilar, habíamos dejado esa pregunta así en suspenso en cuanto a cuál es la percepción que tiene los habitantes en general de Taiwán en relación a este conflicto, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos por ahí, si tienen algún tipo de opinión bien formada en relación a este tema? Bueno, el conflicto hay que ver que obviamente con la democratización de Taiwán y sobre todo con la profundización de la democratización del país tenemos sectores muy amplios, sobre todo votantes del PDP, del Partido Democrático, que es el partido de la transición democrática, y el partido como más taiwanés en su identidad, y sectores jóvenes sobre todo, que ven con mucho temor en la posibilidad de un ingreso al continente. Y para esto toman generalmente el caso de Hong Kong como una forma de ser, si nosotros ingresamos vamos a perder libertades, no vamos a tener nuestra democracia, y en esto ha generado una enorme profundización de la democracia, como por ejemplo es el único país de la región que tiene matrimonio igualitario, y estos derechos ellos están convencidos que van a ver vulnerados, porque como decíamos antes, en principio el pacto de estos sistemas económicos un Estado. Entonces, parecería muy difícil de ver cómo se van a conciliar esos intereses. Entonces, los conflictos con China en eso tienen todo este sector que, como ve con temor el continente, de todas maneras apoya estas posturas más osadas, como podemos decir, como en la postura que tuvo la presidenta del PDP, de recibir a Pelosi, se ponen un poco de un lado de la política de Estados Unidos en este conflicto geopolítico. Pero también tenemos algunos otros sectores, y a veces algunos sectores más tradicionales, algunos vinculados también al Partido del Kuomintang, algunos sectores que tienen este temor de, ¿qué va a pasar con Taiwán? Porque, Taiwán tiene una fuerte dependencia en la economía de China, y hasta qué punto este Estado que tiene esta particularidad, que, si bien uno puede tener una oficina comercial como existe en Argentina, pero no tiene que hacer relaciones con ningún país en el mundo. Tenemos muy pocos, como el caso de Paraguay en Sudamérica, países que mantienen las relaciones con Taiwán, y de hecho esto se ha notado en los últimos años, ¿no? En Centroamérica varios países han roto relaciones con Taiwán hace relativamente pocos años, frente obviamente a las enormes posibilidades de financiamiento, de comercio, etcétera, que ofrece la República Popular, que hacen un poco indiscutibles la opción de los países por tener relaciones con la República Popular. Entonces, esto también habla como un poco este temor de, cómo nos vamos a ir proyectando, ¿no? Esto no va a provocar finalmente un ahogamiento en nuestra economía, cómo vamos a sobrevivir en este escenario tan complicado a nivel internacional. En este sentido, me resulta interesante el caso de Paraguay que vos hacías mención. ¿Qué factores o qué hace que Paraguay siga manteniéndose firme en su tradición en materia política, si bien es de la década de los 50, teniendo en cuenta que nuestro continente tiene relaciones económicas bastante estrechas con la República Popular? Sí, Latinoamérica claramente tiene relaciones muy estrechas en general con la República Popular, y ahora con el proyecto de la Franja y la Ruta, que en eso Latinoamérica también ingresa en este proyecto, donde abre la puerta a un montón de financiamientos que podría haber en infraestructura, además de otros negocios de cooperación y otras inversiones de explotación de recursos primarios que se abren a partir de este gran proyecto, hace que, que la mayor parte de los países estén alineados a China. En el caso de Paraguay, es difícil saber cuál es
cuál es el beneficio en términos como para su economía de mantener relaciones con Taiwán. Entonces, a partir de ahí siempre ha habido especulaciones de otro tipo, por ahí de presiones del propio Taiwán para mantener sus vínculos con Paraguay, y esto podría llegar a implicar quizás negociaciones por ahí, no sabemos de qué tipo, y si realmente, como no están investigadas, no podemos declarar nada en contra del gobierno, pero es difícil saber realmente qué beneficios puntuales le puede traer preferir tener relaciones con Taiwán que con la República Popular, cuando prácticamente nadie mantiene, Honduras, Guatemala, Belice, Paraguay, pero estamos hablando siempre de lugares muy menores y, como decíamos, con un enorme vuelco de casi todo Centroamérica, sobre todo, que había todavía países que mantenían relaciones con Taiwán, que obviamente se han volcado en los últimos años a tener relaciones con la República Popular. Por lo cual el beneficio concreto en términos personales no podría decir que uno puede observar cuál es el beneficio económico de mantener relaciones con Taiwán, ¿no? Los beneficios con la República Popular son muchos. De todas maneras, obviamente Taiwán tiene relaciones comerciales con la República Popular, a pesar de no tener esta formalidad. Pilar, ¿qué puede pasar, pensando en el futuro? Porque se ha hablado de provocación, de advertencias, provocación por parte de Estados Unidos, advertencias por parte de China. De hecho, hubo ejercicios militares que muchos interpretaban en el mundo por parte de China, ahí en los alrededores de Taiwán, y decían que eran de alguna manera una muestra de poder, no solamente para Estados Unidos, sino también para Japón. Intimidatorios, por supuesto, también hacia Taiwán. ¿Qué puede suceder o qué provocaría que haya una escalada mayor en este conflicto? Bueno, si hubiera una escalada mayor, sería que mostraría en realidad la confirmación de que el proyecto de la política internacional de los Estados Unidos para el futuro inmediato es lo de mantener ejes de provocación hacia China, porque acá el verdadero objeto sería de discordia para los Estados Unidos es la República Popular, no Taiwán, ¿no? En un poco Taiwán está haciendo de una manera que va a ser como la herramienta que tiene Estados Unidos para poder confrontar a Taiwán, a la República Popular, la única herramienta que puede tener, además de todas las guerras comerciales y otros conflictos que hemos estado viendo en el último tiempo. Entonces confirmaría en principio eso, confirmaría de que esa postura que tiene esta hegemonía que va cayendo de a poco, ¿no? Que va perdiendo peso relativo, es confrontar a sus enemigos, que es una postura, podría no hacerlo, podría encontrar otras formas de readaptarse al nuevo escenario, pero es la forma en que estaría encontrando Estados Unidos, y eso puede tener enormes consecuencias muy negativas, como hemos visto con la guerra de Rusia y Ucrania, porque son negativas obviamente para la economía global y sobre todo para Taiwán, ¿no? Taiwán, ¿cuáles son las posibilidades de que Taiwán salga beneficiada de ese conflicto? Claro. ¿No? Entonces ahí me parece que la concientización por parte de la población de Taiwán de las consecuencias que puede tener estas tensiones en su territorio es muy importante. Por poner otro caso que yo trabajo mucho con cuestiones personales, que es en el caso de las Coreas, cuando hay estas escaladas de conflictos, como Corea tuvo la guerra de Corea, ahí sí automáticamente la población de Corea del Sur suele ser bastante más reticente a que la escalada de conflicto aumente porque está todavía en la memoria de la guerra, ¿no? Entonces están aliados con Estados Unidos, se provocan, hay tensiones, pero el límite un poco de la población es ese, y a veces la población frente a situaciones de mucha tensión ha salido a la calle a pedir por la paz, ¿no? a que las tensiones bajen, etcétera, porque está esa memoria. El caso de Taiwán no tiene esa memoria reciente, ¿no? La guerra transcurrió en China, después la guerra civil, pero no tiene esa memoria del enfrentamiento entre los dos, y esto parecería todavía generar como que, bueno, por ahí una respuesta un poco tardía. Veremos qué va a ser realmente su población, veremos si continúa también el PDP, bueno, tiene que haber otras variables también que se tendrían que ir dando, pero también Taiwán tiene que pensar qué es lo que tiene para ganar escalando en el conflicto, ¿no? Que finalmente es un país pequeño, y bueno, me parece que hemos visto con Ucrania, ¿no? Que también qué pasa con estos países que se los toman como que en algún punto se los está tomando para conflictos mayores de grandes potencias y que tienen mucho para perder si se ven involucrados, ¿no? Sin duda. Pilar, nosotros te agradecemos este tiempo con nosotros. Seguramente vamos a volver a analizar este tema y te seguiremos convocando. Así es que te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Así pasaba Pilar Álvarez, investigadora del CONICET y especialista en política internacional del este de Asia. Conclusión, es como lo utiliza, Estados Unidos, analizando un poco lo que decía Pilar, utiliza a Taiwán para de alguna manera seguir presionando o mostrando sus diferencias con China. Sí, totalmente. Seguir
tensionando este esquema de lo que muchos hablan, ¿no? No estamos yendo hacia un nuevo orden, sino que está claro que se ha roto el orden del cual veníamos y entonces vamos a ver qué es lo que se termina de configurar. Por el momento lo que tenemos son instancias de conflicto y no de construcción de consenso. Tal cual. Bueno, nos despedimos nosotros. Será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hasta luego.